Cogió la maleta equivocada en el aeropuerto, sin saber que pertenecía a un director ejecutivo que estaba esperando una señal para volver a enamorarse. La terminal de llegadas del aeropuerto JFK bullía de cansancio y anuncios estáticos. Lena Torres arrastró los pies hacia la zona de recogida de equipajes, con el cansancio del vuelo nocturno desde Seattle lastrándola como un ancla. Llevaba su larga melena rubia recogida en su habitual moño desaliñado, con algunos mechones cayéndole sobre las pálidas mejillas. Se frotó las sienes, apenas despierta, mientras la cinta transportadora comenzaba a moverse. Otra maleta negra dobló la esquina, casi idéntica a la suya, del mismo tamaño, con la misma esquina desgastada. Sin mirarla dos veces, Lena la agarró, la tiró a su carrito y la llevó al caos de la ciudad. Cuando llegó a su pequeño apartamento sin ascensor en Queens, ya era más de medianoche. Se quitó los zapatos, dejó caer el abrigo al suelo y se sentó con las piernas cruzadas sobre la alfombra descolorida. La maleta estaba frente a ella como una pregunta sin respuesta. Abrió los cierres y se quedó paralizada. Dentro no había la habitual ropa arrugada y artículos de aseo a medio usar. En su lugar había una gruesa carpeta de color negro mate con la palabra confidencial estampada en letras rojas. Debajo, más carpetas, archivos y un sobre de manila cuidadosamente envuelto. Una elegante tarjeta de visita se deslizó fuera de la carpeta y cayó boca arriba en el suelo. Virex Industries, Lucian Gray, director ejecutivo, solo entrega confidencial. El corazón de Lena dio un vuelco. Virex, conocía ese nombre. Todo el mundo en el mundo de las finanzas lo conocía. Una de las empresas híbridas de tecnología y finanzas de más rápido crecimiento del país. Y Lucian Gray, joven, brillante, imposible de contactar. Se rumoreaba que estaba en medio de una fusión de $1.000 millones. Miró fijamente la carpeta, con la respiración entrecortada. Todos sus instintos le gritaban, «Devuélvela, no la abras». Pero el sello ya estaba roto. Cogió su teléfono, quizás para buscar un contacto, quizás para enviar una disculpa. Y fue entonces cuando llegó el primer mensaje. Número desconocido. Has cogido la maleta equivocada. No leas lo que hay dentro. Reúnete conmigo mañana a las 10:11 a.m. en la Torre Gray. Se le revolvió el estómago. Se alejó de la maleta. De repente, completamente despierta. El resto de la noche se alargó como una respiración contenida. Lena intentó dormir. Daba vueltas en la cama. La maleta parecía zumbar en la esquina de su habitación, vibrando con secretos. Miró al techo, con los brazos cruzados sobre el pecho, dividida entre el pánico y la tentación. Solo un vistazo, se dijo a sí misma. Volvió a la maleta, se arrodilló y la tenue luz del pasillo proyectó largas sombras en el suelo. Abrió la carpeta superior. Al principio las palabras se veían borrosas. Lenguaje corporativo, estructuras estándar. Entonces, un gráfico le llamó la atención, un resumen de la fusión propuesta. Algo en los números no le cuadraba. Volvió a echar un vistazo. Una pequeña tabla mostraba la valoración neta de los activos de la empresa asociada B. Los valores le resultaban familiares, demasiado familiares. Sacó su viejo portátil y abrió una hoja de cálculo que no había tocado en meses. Una que había conservado de su último trabajo, justo antes de que todo se viniera abajo. Los números coincidían exactamente. Frunció el ceño y entrecerró los ojos. No tenía sentido. La empresa B ni siquiera estaba activa, por lo que ella sabía. Había habido rumores de quiebra. Entonces, ¿cómo es que se valoraba tan alto? Investigó más a fondo, cotejó fechas y encontró una discrepancia en la forma en que se informaban los pasivos. No era obvio, pero para alguien que sabía dónde buscar, estaba ahí. ¿Un error o una mentira? Lena se recostó contra la pared, con la carpeta en el regazo, mientras la ciudad zumbaba fuera de su ventana. No había sido su intención abrir la maleta equivocada, pero de alguna manera había abierto una puerta, una que podría llevarla de vuelta al mundo que creía haber dejado atrás. Finanzas, corrupción, secretos. Solo que esta vez no la iban a silenciar.
Esta vez alguien quería que la atravesara, y al otro lado la esperaba Lucy Gray. La Torre Gray se alzaba como una espada en el horizonte de Manhattan. Cristal, acero y silencio. Lena se quedó fuera de las puertas giratorias, con los dedos apretados alrededor del asa de la maleta. Una parte de ella quería dejarla en la acera y desaparecer, pero había leído el mensaje. Había abierto los archivos y por mucho que lo lamentara, no había vuelta atrás. Entró. El vestíbulo era enorme, con suelos de mármol que brillaban bajo el suave eco de los tacones. Una recepcionista le indicó que se dirigiera al ascensor privado sin hacerle preguntas. Al parecer, la estaban esperando. El trayecto hasta la última planta fue rápido y silencioso. Lena vio su reflejo en las paredes pulidas como espejos. Piel pálida, maquillaje ligero que apenas ocultaba el cansancio bajo los ojos. Su desordenado moño rubio sujeto sin apretar en la nuca parecía más una barista que una asesora financiera. Quizás eso era bueno. Quizás él olvidaría su rostro. Pero cuando las puertas se abrieron, supo que eso no iba a suceder. Lucian Gray estaba al fondo de la sala, junto a una larga mesa de cristal. Alto, con un traje elegante, ojos oscuros que no parpadearon cuando ella entró. Sus rasgos eran angulosos, indescifrables, el tipo de hombre que los titulares describían como despiadado pero brillante. El tipo de hombre que no apreciaba las sorpresas. «Señorita Torres», dijo con voz fría, «supongo que tiene usted mi propiedad». Ella empujó la maleta hacia adelante y se detuvo a unos metros de distancia. No era mi intención cogerla. Eran idénticas. «Ya veo», dijo él sin emoción. Y, sin embargo, la abrió. Ella se movió. «Sí, no era mi intención, pero no sabía lo que había dentro hasta que...». Y, sin embargo, leyó documentos confidenciales. La interrumpió con voz tranquila pero tajante. Lena abrió la boca y luego la cerró. ¿Qué podía decir? Lucian se acercó. ¿Siempre viola las leyes de privacidad corporativa como pasatiempo o fue una ocasión especial? Eso la sacó de quicio. Leí 2 páginas. Espetó. Y si te refieres a la hoja de activos del socio B, esa valoración está inflada. Él entrecerró ligeramente los ojos. ¿Perdón? Ella cruzó los brazos. Las cifras se basan en datos desde 2019, que ya entonces eran objeto de controversia. O tu equipo financiero es descuidado o alguien te está proporcionando información falsa. Lucian no respondió de inmediato. En cambio, la estudió más detenidamente esta vez. Ella sintió su mirada sobre ella, no con juicio, sino con cálculo. Conozco esos números, añadió ahora en voz más baja. Solía trabajar para la empresa matriz, con la que se está fusionando Virex. Ese gráfico es casi idéntico a una proyección falsa que me pidieron que firmara. ¿Estabas involucrada en esa empresa?, preguntó Lucian, entrecerrando los ojos de nuevo. Era asesora financiera, dijo ella. Querían que aprobara un informe falsificado para mostrar crecimiento. Me negué. Se aseguraron de que desapareciera después de eso. Lucian dio un paso atrás, con una expresión indescifrable. ¿Por qué abriste la carpeta, Lena? Ella dudó. Porque vi el logotipo y porque una parte de mí todavía se preocupa, aunque nadie más lo haga. Hubo una pausa. Entonces, sorprendentemente, Lucian señaló la silla cerca de la mesa. Siéntate. 15 minutos. Eso es todo. Lena parpadeó. ¿Por qué? Porque o eres la mujer más peligrosamente entrometida que he conocido, dijo con calma, o la única en 3 meses que se ha dado cuenta de algo que he estado tratando de confirmar. Se sentó frente a ella. Si no hiciste nada malo, dijo después de una pausa, ¿por qué dejaste que la industria te expulsara? Lena bajó la mirada hacia sus manos. Porque la verdad solo importa cuando las personas poderosas deciden que importa. Lucian no respondió, pero en su quietud algo cambió. Por primera vez en mucho tiempo, Lena sintió que alguien realmente la estaba escuchando. A la mañana siguiente, Lena se encontró de nuevo de pie en las sombras de la planta ejecutiva de Grey Tower, pero esta vez no estaba sola en el ascensor. Lucian estaba a su lado, silencioso, impenetrable. «No hablarás», le dijo con calma. «Solo observa a través del cristal». «¿Cristal?», preguntó ella confundida. Él no respondió.
Cuando se abrieron las puertas, la condujo a un pasillo estrecho, discreto y con poca luz. Al final había una pequeña sala de observación con un espejo unidireccional de cristal tintado. Se dio cuenta de que, más allá, una elegante y moderna sala de juntas bullía con una conversación tranquila. Lucien señaló una silla. Ese asiento llevaba semanas vacío. Nadie se daba cuenta. Nadie preguntaba. Lena se sentó, con el corazón latiendo rápidamente. A través del cristal podía ver a 5 personas sentadas, altos ejecutivos. A la cabecera de la mesa estaba Adrian Lang, vicepresidente de Verex. Encantador, seguro de sí mismo, con un cabello perfecto. A los demás solo los reconocía por su nombre. Se barajaban papeles, se hacían clic en las diapositivas. Adrian comenzó a presentar una nueva versión de la propuesta de fusión. Lena se inclinó hacia adelante y entrecerró los ojos para ver las cifras proyectadas. Entrecerró los ojos. Algo no le cuadraba. Estaban utilizando proyecciones basadas en un trimestre que aún no había terminado. Peor aún, los ajustes para redondear las irregularidades se basaban en inversiones externas hipotéticas que no se habían confirmado. Lena no hacía falta ser un genio para darse cuenta. Aún no era un fraude, pero estaba peligrosamente cerca. Nadie en la sala planteó ninguna pregunta. Asintieron, estuvieron de acuerdo y tomaron notas. Lena se recostó lentamente. «Están construyendo un castillo de naipes», murmuró. Cuando terminó la reunión, Lucien no dijo nada. Simplemente se dio la vuelta y se marchó. Ella lo siguió. Terminaron de nuevo en su oficina. Cerró la puerta suavemente y se apoyó contra ella, con los brazos cruzados. «Bueno», preguntó. «No son incompetentes», dijo Lena con tono seco. «Saben exactamente lo que están haciendo». Lucien levantó una ceja. «Están preparando las cifras para que parezcan correctas ante una revisión externa. Esas cifras no resistirán un escrutinio. La Junta lo aprueba y tu empresa se convierte en el objetivo perfecto para una adquisición apalancada». Lucien se quedó en silencio durante un largo rato. «¿Entonces crees que me están manipulando?», dijo Lena con cautela. «Te están engañando personas que te sonríen mientras te entregan un arma cargada». Sus palabras quedaron suspendidas en el aire como polvo a la luz del sol. Lucien miró por la ventana, con la mandíbula apretada. «Ya lo he perdido todo una vez», murmuró. «Confié en las personas equivocadas. Seguí sus consejos y vi cómo la empresa casi se quemaba por completo». Se volvió hacia ella y dijo: «Ahora, la única persona que me dice la verdad es alguien que entró aquí porque cogió el equipaje equivocado». Lena no sonrió, no se inmutó. «Quizás», dijo. «Al fin y palpaba Bubienianai. Ostahaninum. Gabo, la maleta no era la equivocada». Lucien asintió lentamente y bajó la voz hasta convertirla en un susurro. «Entonces es hora de que descubra quién me la ha estado haciendo realmente». Y con eso Lucien Gray comenzó a mirar a su equipo con otros ojos. Lucien no le dijo a dónde iban hasta que ya estaban en camino. La ciudad desapareció detrás de ellos, sustituida por sinuosas autopistas costeras, pinos bañados por la lluvia y el silencio de una tormenta que se avecinaba. Lena se sentó en el asiento del copiloto, con los brazos cruzados, observando cómo los árboles se difuminaban. «¿Por qué este lugar?», preguntó finalmente. Lucien mantuvo la vista en la carretera. «Solía ser mi vía de escape. Mi padre y yo veníamos aquí antes de que las cosas se volvieran demasiado grandes, demasiado ruidosas. La lluvia arreció cuando llegaron al apartado complejo turístico frente al mar, un lugar antiguo pero encantador, enclavado en un acantilado con cabañas blancas esparcidas a lo largo de la costa. El recepcionista parecía apenado. «Me temo que solo queda una cabaña, 2 dormitorios, pero con sala de estar compartida. La tormenta se acerca rápidamente. La mayoría de los huéspedes han cancelado, pero esta noche cerraremos». Lucien miró a Lena. «Nos las arreglaremos». Por dentro, el espacio era más acogedor de lo esperado. Suelos de madera desgastados, paredes azul marino, una pequeña chimenea y estanterías llenas de libros olvidados. Lena abrió la nevera y parpadeó. «¿Leche de fresa?», murmuró divertida.
Lucien se rió entre dientes. Me lo imaginaba. Tú elegiste la Magdalena Rosa, ¿verdad? Ella arqueó una ceja, pero no dijo nada. Más tarde, mientras deshacían las maletas, Lena abrió la puerta equivocada y se encontró directamente con el cuarto de baño, donde Lucien se estaba quitando la chaqueta empapada. Ambos se quedaron paralizados. Lo siento, dijo ella rápidamente, dándose la vuelta. Lucien carraspeó. No pasa nada, ha sido un error comprensible. El aire entre ellos vibraba con la incomodidad de dos personas que no estaban acostumbradas a compartir espacio. Esa noche, la luz se fue con un zumbido sordo y un parpadeo. El viento aullaba fuera. Lucien encendió unas velas y las colocó alrededor de la sala de estar. El resplandor tornó sus rostros dorados. Se sentaron en el sofá, con una sola manta entre ellos. Afuera, el mar rompía y las ventanas traqueteaban. Me encantaban las tormentas, dijo Lena en voz baja. Cuando era pequeña, hacían que el mundo pareciera más pequeño, como si todo el mundo tuviera que hacer una pausa y quedarse quieto durante un minuto. Lucien asintió. Olvidé lo que se siente al estar quieto. Hubo una pausa. Luego en silencio preguntó. ¿Sabes lo que se siente al volver a confiar en alguien después de mucho tiempo? Lena lo miró. Sí. Le contó sobre la pareja en la que alguna vez confió, un hombre que la llamaba su hermanita, hasta el día en que la traicionó para proteger un informe fraudulento. Lucien le habló de su mentor, que en su día fue como de la familia, y que filtró los primeros diseños de Verex para su beneficio personal. Sus voces eran bajas, casi reverentes, como si estuvieran tratando heridas antiguas que aún dolían. Después de eso levanté muros, admitió Lucien. Pensé que si mantenía todo estrictamente profesional, nadie podría volver a hacerme daño. Lo haces bien, dijo Lena, sin malicia. Él sonrió levemente. Eres la primera persona en años que me ha llamado la atención por mis números. Ni siquiera has pestañeado. Se oyó un trueno. Una rama golpeó el techo con un fuerte crujido. Lena dio un respingo, sobresaltada, y agarró instintivamente la mano de Lucien. Ambos se quedaron quietos. La luz de la vela parpadeó. Lucien retiró suavemente la mano, no para alejarse, sino para colocar una bufanda de lana sobre los hombros de ella. Donde quiera que estés, dijo con voz suave, siempre deberías tener a alguien que te mantenga caliente. Lena bajó la mirada y luego apartó la vista, pero sonrió. Una sonrisa auténtica, sin reservas. Más tarde esa noche, Lucien fue a hervir agua en la cocina de gas. Cuando regresó, Lena lo esperaba en la puerta, con una toalla en la mano. Tenía el pelo mojado por la lluvia y las manos le temblaban ligeramente por el frío. Ella no dijo nada. Cogió la toalla y empezó a secarle el pelo con movimientos lentos y suaves. Lucien cerró los ojos. Aquel momento les pareció algo que ninguno de los dos podía nombrar. No hubo grandes declaraciones, ni besos repentinos, solo el cuidado silencioso de una persona que atendía a otra de la forma más sencilla. Sobre la mesa de la cocina, entre una vela parpadeante, una taza humeante y el murmullo de la lluvia al otro lado del cristal, algo empezó a crecer. Algo frágil, pero real. Lucien no regresó a la oficina de inmediato. En cambio, tomó un desvío, un barrio tranquilo situado a las afueras de la ciudad, donde los árboles eran más altos que los tejados y el tiempo parecía ralentizarse. Aparcó frente a una casa de ladrillo de 2 pisos con persianas verdes y un porche que la rodeaba. Este era su hogar, dijo en voz baja, apagando el motor. Antes de la empresa, antes de todo, Lena lo siguió por las escaleras, sin saber muy bien qué esperar. En el interior, el aire olía ligeramente a cedro y libros antiguos. La casa se había conservado exactamente igual, quizá con algo de polvo, pero intacta por el paso del tiempo. Las fotografías enmarcadas se alineaban en el pasillo. Un joven Lucien a hombros de su padre. Una mujer de mirada amable, sosteniendo una tarta de cumpleaños. Una familia que en otro tiempo había estado completa. Lena se detuvo frente a una pequeña placa de madera que colgaba en la cocina. Di siempre la verdad, aunque te tiemble la voz. Tocó el borde del marco. Es de tu padre. Lucien asintió. Solía decir eso antes de cada reunión de la junta directiva. Decía que la integridad era el único legado que valía la pena dejar.
Se sentaron en la sala de estar rodeados de piezas de su pasado. Libros con las esquinas dobladas, un viejo tablero de ajedrez, un sillón de cuero desgastado cerca de la ventana. Mi padre dirigía Virex como si fuera una familia. Lucien decía que creía en las personas, que confiaba en ellas. Después de su muerte, la empresa cambió. O quizá fui yo. Lena lo miró con voz suave. Empezaste a sobrevivir en lugar de liderar. Lucien soltó una risa seca. Sí, me convertí en el hombre de los números, la cara fría de la empresa. Era más seguro así. Hubo un silencio, no incómodo, pero completo. Luego metió la mano en su abrigo y sacó el expediente, el que ella había encontrado en la maleta equivocada. La propuesta de fusión. Lo he revisado una docena de veces, dijo, pero hay algo que todavía no me cuadra. Abrió la carpeta y extendió las páginas sobre la mesa de centro. Lena se inclinó. Esta firma aquí, dijo, señalando la última página, está fechada 2 días antes de que la Junta revisara el borrador. ¿Cómo es posible? Lucien frunció el ceño y comprobó la fecha. Eso no está bien. Ella pasó otra página. ¿Y esta supuesta empresa asociada a Cortain Holdings? Intenté buscarla. No hay nada. No hay registro, ni dirección, ni registros fiscales. Es una empresa ficticia, si acaso. Lucien apretó la mandíbula. Hay más. Lena dijo, esta cláusula permite la transferencia temporal del control en caso de una votación de emergencia. Está oculta bajo la jerga legal, pero si esta fusión se lleva a cabo, tus derechos de voto podrían suspenderse. Todo lo que alguien tiene que hacer es provocar una crisis. Lucien se quedó mirando el documento. El papel parecía más pesado ahora. Esto no fue solo un trabajo descuidado, murmuró. Fue deliberado. La comprensión lo invadió como hielo. Lo habían maniobrado hasta acorralarlo y alguien en quien confiaba lo había puesto allí. Se recostó, frotándose las sienes. Yo elegí a este equipo, a cada uno de ellos. Adrian estuvo conmigo cuando reconstruimos Virex. Le habría confiado mi vida. Lena se sentó a su lado, sin hablar, dejando que el silencio se instalara. Los ojos de Lucien estaban oscuros, no solo por la ira, sino por la traición. Un dolor diferente. El tipo de dolor que se siente cuando tu enemigo no es un rival, sino alguien a quien una vez llamaste amigo. Durante un largo rato, ninguno de los dos se movió. Entonces Lena dijo, quizás tu padre tenía razón. Quizás la verdad importa, aunque lo sacuda todo. Lucien la miró y por una vez, la fachada de director ejecutivo se desvaneció. Lo único que quedaba era un hombre herido, pero no derrotado. No sé cómo arreglar esto, dijo. No tienes que saberlo, respondió Lena. Solo tienes que empezar. Y en aquella vieja sala de estar, bajo la mirada de las fotos familiares y los recuerdos largamente enterrados, Lucy Gray respiró por primera vez como un hombre dispuesto a afrontar la verdad, no solo en su empresa, sino en sí mismo. De vuelta en su apartamento, Lena decidió echar un último vistazo a la vieja maleta negra antes de guardarla en el trastero. Aquella cosa había sido un extraño catalizador de la semana más inesperada de su vida, y de alguna manera le parecía mal cerrar la tapa y seguir adelante. Pasó la mano por el forro interior y notó algo, una cremallera oculta. La abrió. En el fondo había un pequeño USB plateado, sin marcas, sin etiqueta. Lena lo miró fijamente, con el corazón palpitando. Luego lo conectó a su ordenador portátil. Había 2 carpetas. Virex, original, fusión, plan, interno, correo electrónico, registros. Hizo clic en los documentos y su respiración se ralentizó con cada página. La propuesta de fusión era diferente a la que Lucien le había mostrado. Más limpia, transparente, sin empresas ficticias, sin transferencias repentinas de poder de voto. Sin embargo, los correos electrónicos la dejaron helada. Hilo tras hilo entre Adrian y contactos externos, discusiones sobre cómo dirigir la fusión, silenciosos traspasos de activos y la frase más condenatoria de todas. Una vez procesada la firma, procederemos con la transición.
Se quedó paralizada. La fecha de la página de la firma de Lucien era anterior a la reunión oficial. Un documento falsificado, y Lucien no tenía ni idea. Cogió su teléfono. 30 minutos más tarde, Lucien estaba en su apartamento. Leyó los correos electrónicos en un silencio sepulcral, luego abrió el plan de fusión original y se quedó mirando las últimas páginas. Mi firma, dijo finalmente, nunca se puso en esa versión. Cerró el portátil. Mañana a las 9 en la sala de juntas. Tú vienes conmigo. A la mañana siguiente, Lena estaba justo fuera de la sala de juntas ejecutiva de Verex. Dentro, Adrian estaba presentando la propuesta final aprobada, con voz suave y postura erguida. Lucien se sentó a la cabecera de la mesa, tranquilo, observando. A mitad del discurso de Adrian, Lucien levantó la mano. «Ya es suficiente», dijo. Adrian se detuvo, confundida. «Ya casi hemos terminado». Lucien hizo un gesto a Lena, que entró con un silencioso gesto de asentimiento y conectó el USB. La pantalla detrás de ellos se iluminó. Primera diapositiva, borrador original del asesinato, sin firmar. Segunda, comparación lado a lado con la versión actual aprobada. Luego, los registros de correo electrónico. Silencio. Adrián se tensó. ¿Qué es esto? Lucien se puso de pie. Es como era el plan antes de que alguien lo alterara. Antes de que mi firma fuera copiada y pegada. Antes de que se prometiera a actores externos el control accionarial de Virex. ¿Me te estás acusando? No te estoy acusando, dijo Lucien con tono tranquilo. Te lo estoy mostrando. Lena dio un paso adelante, con voz tranquila pero clara. La empresa que figura como tu socio no existe, y la estructura de votación de tu borrador transfiere el poder fuera de esta junta. Adrian se burló. Esto es ridículo. Tu contraseña se utilizó para abrir y modificar los documentos. Los metadatos son rastreables, Fatis. Lucien lo miró. Sabías que yo no estaba seguro. Aprovechaste eso para sacar adelante las cosas. Yo confiaba en ti. El rostro de Adrian palideció. Lucien, es decir, Lucien, lo interrumpió. Ya perdí a una familia por confiar en la persona equivocada. No voy a perder también esta empresa. No fue necesario llamar a seguridad. Adrian guardó en silencio sus archivos y salió de la habitación sin decir nada más. Más tarde, esa misma tarde, Lucien se sentó solo en su oficina, contemplando el horizonte. Lena entró y dejó suavemente una taza de té sobre la mesa. «Pensé que no querrías estar solo», dijo en voz baja. Él tomó la taza, aún en silencio. Después de un momento preguntó, «Si alguien traicionara tu confianza, alguien cercano, ¿alguna vez lo perdonarías?» Ella pensó, si lo sentían de verdad, tal vez, pero yo no lo olvidaría y no les dejaría acercarse lo suficiente como para volver a hacerlo. Lucien asintió con la cabeza, apretando los dedos alrededor de la taza. Luego la miró. Esta vez no dijo nada, solo había algo en sus ojos que nunca antes había visto. Algo abierto, real y, tal vez por primera vez en mucho tiempo, no lo llevaba solo. La lluvia era suave, casi inexistente, mientras golpeaba las altas ventanas de la oficina de Lucien. Lena estaba de pie cerca de la puerta, con el pelo recogido en su habitual moño despeinado y una bufanda sobre los hombros. Sostenía con ambas manos la maleta negra, desgastada en los bordes, con un ligero arañazo cerca del asa, y la colocó con cuidado sobre la mesa de cristal. Lucien levantó la vista de su escritorio. No intercambiaron palabras. Sobre la maleta había un papel doblado. Lo cogió y lo abrió. Dentro había una sola frase, escrita a mano con una letra clara y inclinada. Pensé que solo había cogido el equipaje equivocado. No sabía que también recogería una vida que nunca esperé vivir. La miró fijamente durante un largo momento, apretó la mandíbula, pero no dijo nada. No le pidió que se quedara. No hubo súplicas emotivas. Lena asintió suavemente con la cabeza, luego se dio la vuelta y salió, con el abrigo ondeando suavemente detrás de ella. La lluvia resbalaba por las ventanas como recuerdos. Lucien se levantó y se acercó al cristal, viéndola desaparecer en la calle,
con su paraguas amarillo desvaneciéndose entre la multitud de la ciudad. 2 horas más tarde, el aeropuerto JFK bullía de actividad. Los anuncios resonaban en las terminales, los viajeros arrastraban sus maletas con ruedas, algunos apresurados, otros arrastrando los pies. Lena estaba sentada en silencio en la puerta 29, con su nueva maleta a su lado, elegante, sin arañazos, nada que ver con la maltrecha que había devuelto. Siempre había querido volver a visitar París para empezar de cero, con una pizarra limpia. Miró fijamente la tarjeta de embarque que tenía en la mano y luego dirigió lentamente la mirada hacia la multitud que se movía por la terminal. Y por un momento dudó. Sacó su teléfono, abrió una ventana de mensajes, escribió 3 palabras, «Sigo aquí», y luego las borró. No quería ser alguien que enviaba un mensaje y desaparecía. No otra vez. La voz del agente de la puerta de embarque crepitó por el altavoz. Última llamada para el vuelo 848 a París. Última llamada. Lena respiró hondo y apretó con fuerza el asa de la maleta. Le dolía la garganta. Dio un paso, 2. Entonces Lena se quedó paralizada. La voz familiar, urgente, sin aliento, atravesó la multitud. Se volvió. Lucien. Corría, con la chaqueta medio abrochada, la corbata torcida, el pelo húmedo por el sudor o la lluvia, o ambas cosas. En sus brazos llevaba algo extrañamente familiar. La vieja maleta, la que ella había devuelto, la que lo cambió todo. Llegó hasta ella, jadeando, con los ojos fijos en los de ella. No se parecía en nada al tranquilo y refinado director ejecutivo que había conocido el primer día. Parecía un hombre que finalmente había descubierto lo que importaba, solo para darse cuenta de que tal vez era demasiado tarde. Lena dejó caer su elegante maleta nueva y corrió. Se encontraron en medio de la terminal, sin aliento, pero no se abrazaron, no se besaron, solo se quedaron a unos centímetros de distancia, mirándose como si el momento pudiera romperse si se tocaban con demasiada fuerza. La voz de Lucien era baja, áspera. Salvaste mi empresa, salvaste mi nombre. Siempre te estaré agradecido por eso. Pero lo que me asusta es que pienses que eso es todo lo que quería de ti. Sus dedos se aferraron al asa de su vieja maleta. Sus hombros subían y bajaban con cada respiración pesada. No te pido que te quedes por Virex. O porque tengas razón, te lo estoy pidiendo. Hizo una pausa, buscando su rostro, porque por primera vez en mi vida confío en alguien con todo mi ser. No en mi negocio. En mí. Lena parpadeó y las lágrimas brotaron sin previo aviso, no por el dolor, sino porque sabía en lo más profundo de su ser que cada palabra era cierta. Le dedicó una sonrisa temblorosa y asintió con la cabeza. No fue un sí dramático, no fue ruidoso, pero fue el sí más ruidoso de su vida. Se acercó y apoyó suavemente la cabeza contra su pecho. Lucienne la rodeó con los brazos, sosteniendo la maleta entre ellos como una reliquia de todo lo que habían pasado. Detrás de ellos, la puerta se cerró. El vuelo 848 despegó sin ella, pero Lena no sentía que se hubiera perdido nada. Había encontrado el lugar al que pertenecía, no en París ni en el pasado, solo aquí, con él. Un año después, la fachada de la sede de Virex brillaba bajo el sol primaveral, con su elegante fachada de cristal reflejando un cielo más luminoso y un poder más tranquilo. Debajo del familiar logotipo se había grabado una nueva frase en plata cepillada. La integridad es nuestra base. En la última planta, la oficina de la esquina, antes reservada para Lucy Gray, se había transformado. Ahora las puertas permanecían abiertas. La luz entraba a raudales por las altas ventanas y de vez en cuando se oían risas en el pasillo. El aire ya no estaba cargado de formalidad. Se respiraba vida, humanidad. En la larga mesa de conferencias, Lena estaba sentada junto a Lucien, con su cabello dorado recogido en una coleta suelta y ordenada. Llevaba una camisa blanca abotonada, con las mangas remangadas hasta poco más allá de los codos, y tomaba notas en el margen de un informe presupuestario mientras bebía café solo.
Lucien se inclinó sobre su hombro y revisó la misma página. Llevaba la corbata aflojada y una tranquila sonrisa en el rostro. No había ninguna placa en su escritorio que dijera cofundadora o directora de estrategia. Los títulos no eran necesarios. Todos en Virex sabían quién era ella. No habían hecho ninguna declaración pública sobre su relación. No había comunicados de prensa románticos ni fotos en las redes sociales. Pero dentro de esas paredes eran un equipo. Y más que eso, eran la prueba de que una empresa basada en la verdad podía sobrevivir e incluso prosperar. Llamaron suavemente a la puerta. Graham, el nuevo becario, de apenas 19 años y con la espalda ligeramente encorvada, estaba de pie con una hoja de cálculo impresa en la mano. Disculpen, dijo. Creo que hay una discrepancia en la nómina del segundo trimestre, pero no estoy seguro de si es culpa mía o de la fórmula. Lena levantó la vista, arqueando una ceja. ¿Estás seguro de que es un error? Graham dudó. No exactamente, pero me da más miedo callarme que equivocarme. Lucien se rió entre dientes y intercambió una mirada con Lena. Ese, dijo ella con calidez, es el tipo de miedo adecuado. Lucien asintió. Pasa, echemos un vistazo. Detrás del becario, un cartel cerca de la sala de descanso decía: aquí la verdad no te cuesta el trabajo, te gana tu lugar. Ese fin de semana, en el jardín detrás de la modesta casa de Lucien y Lena, a las afueras de la ciudad, había luces de colores colgadas de postes de madera que parpadeaban en la suave penumbra. Una brisa susurraba entre los parterres de hierbas frescas y margaritas recién plantadas. Lena estaba junto al horno exterior, colocando galletas doradas en una rejilla para enfriarlas. Tenía las mangas cubiertas de harina. Lucien se acercó por detrás, le rodeó la cintura con los brazos y apoyó la barbilla ligeramente en su hombro. No paras nunca, le susurró. No paras nunca de mirar, le dijo ella en tono burlón, sonriendo. Él le besó la sien. Aún no le he dado las gracias a esa maleta. Ella lo miró de reojo. Pero tal vez, continuó él, fue lo primero que me diste. Lena se inclinó hacia él, dejando que el silencio hablara más que cualquier respuesta. A pocos pasos, sobre la barandilla de madera del porche, estaba la vieja maleta negra. Las cremalleras ya no funcionaban. Una rueda se había roto por completo. Pero dentro no había papeles, ni secretos enredados, solo tierra oscura y fértil y un pequeño ramillete de margaritas blancas en plena floración. De la asa colgaba una etiqueta desgastada. Alguien, probablemente Lucien, había escrito en ella con cuidado con tinta negra. Algunos giros equivocados te llevan exactamente a donde necesitas estar. A medida que el crepúsculo daba paso a la noche, los sonidos de la música suave, las risas tranquilas y la calidez compartida llenaban el aire. No necesitaban contarle al mundo su historia. La estaban viviendo. Gracias por acompañarnos en este viaje. De una maleta equivocada al amor verdadero, la verdad y las segundas oportunidades. Si esta historia te ha emocionado, te ha hecho sonreír, te ha dado esperanza o te ha hecho creer un poco más en la magia de los momentos inesperados, no olvides darle al botón de me gusta y suscribirte a Soul Stirring Stories. Tenemos más historias conmovedoras y profundas que te esperan, donde cada giro tiene un significado y cada paso en falso puede llevarte a casa. Suscríbete ahora y mantente atento, porque la próxima historia puede que sea tu favorita. Hasta la próxima, sigue creyendo en lo inesperado.